merecedores, Señor Jesús, pero en tu infinito amor, infinita misericordia, Señor, tú decides moverte, Padre Santo, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Estás vivo, eres un Dios vivo, un Dios real. Por siempre para ti, Señor, es gloria y honra y poder, Señor Jesús. Por siempre para ti, Señor, todo reino, toda gloria, Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. No vamos a perder ese espíritu de adoración. Yo le invito a que tome su asiento. Vamos a pasar también a reflexionar, a escuchar una reflexión de la palabra. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Así que nos quedábamos, ¿verdad? Pero quiero compartirles esta reflexión en este día y son días, ¿verdad? Muy especiales, ¿verdad? Muy trascendentes para nosotros como iglesia, ¿verdad? Como hijo de Dios, como pueblo, por lo que representa, ¿verdad? Por lo que es. Eso, déjamelo ahí. Sí. No te la lleves, si no te llevas el mensaje ya. Y son días muy, muy importantes, ¿verdad? Por el acontecimiento, por lo que hay, ¿verdad? Y da un poco de pena, de dolor ver gente, ¿verdad? Las cosas que se hacen en estos días, que creen que con eso agradan a Dios y como que se acercan más a Dios, pero no hay nada mejor que un corazón humillado y rendido en la presencia del Señor. Amén. Y personalmente creo que esto, y siempre me lo habéis escuchado, ¿verdad? Decir, no es solamente vivirlo una vez al año, ¿verdad? Como la Navidad. No es solamente recordar que Jesús vino una vez al año, no es solamente recordar este hecho, lo que ha ocurrido hace 2000 años, una vez al año, sino que esto yo creo que es parte de nosotros, ¿verdad? De tener presente del sacrificio que Él ha hecho por amor a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están fuera, que aún no han escuchado, pero escucharán el mensaje de salvación y se irán añadiendo. Y quiero que me acompañes a la lectura de la palabra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Un texto muy conocido, en el versículo 32. Escogí este porque me daba, mientras leía los otros, al leer este me sentía como que las palabras que utilizaba Jesús, ¿verdad? Eran más, se me acercaban más al corazón, no sé, lo sentí más personal, más íntimo, ¿verdad? Y lo quería leer pero el mensaje es el mismo. Y dice así, el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, el versículo 32, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y esta reflexión la voy a tratar de hacer lo más personal posible, porque es una palabra muy bonita, muy hermosa, por todo lo que en ella encontramos y leemos, pero es un texto que narra un momento decisivo, importante de la vida de Jesús. Y decimos que Jesucristo en la cruz obtuvo la victoria, y es verdad, es cierto, Jesús obtuvo la victoria, ¿verdad? Amén. Pero sin embargo, su sacrificio en la cruz fue el resultado externo de una batalla interna que había librado unas horas antes en ese huerto. Yo no sé cómo hubiese sido el resultado, ¿verdad? Pero si sacamos esa parte, pero fue el resultado externo de una victoria, de una batalla interna que él había pasado en ese momento en Getsemaní. Y Getsemaní era un huerto de olivos donde Jesús acostumbraba a estar. Encontramos relatos, ¿verdad?, que dice que yendo se apartaba, ¿verdad?, y estaba orando, pasaba tiempos allí, comunión, intimidad con su Padre. Era un lugar conocido por Jesús, conocido por los discípulos, un lugar en donde la gente sabía que Jesús iba regularmente allí. Sí, la gente ya sabía que ese era un sitio en donde el Señor Jesús estaba orando, buscando la presencia del Padre, agradando el corazón del Padre. Pero esa noche, Getsemaní ya no fue un lugar de comunión, sino que fue un lugar de decisión. Fue un lugar en donde Él tuvo que decidir. Fue un lugar en donde Él tuvo que, donde no lo vemos en otra porción de la palabra, ¿verdad? Cómo Él abrió su corazón, cómo Él le dice a los discípulos que estaban, Él dice: estoy triste, una tristeza profunda hasta la muerte. Y más adelante dice que se va más adelante y se echa en tierra. Y Getsemaní significa molino o prensa de aceite. Y estos días estaba por Barbastro, y en el río hay dos molinos, dos prensas de aceite antiguos que tenía el pueblo. Una es más vieja y la otra es más nueva, de su época, ¿verdad? Una es muy larga, es una viga muy larga, en donde tiene la punta como una rueda, que la van apretando y apretan la aceituna y va saliendo el aceite. Y la otra era un círculo y una piedra en medio que iba girando. Y ese proceso es un proceso duro, que lleva trabajo, ¿verdad? Y Jesús estaba orando de rodillas, y la Biblia nos dice que estaba en una
profunda agonía. Si comparamos con los otros evangelios, podemos enriquecernos mucho, pero estaba en una profunda agonía. Y puedo imaginarme esa agonía, que eso era producto por lo que iba a ocurrir horas más adelante, por lo que iba a realizar, el acto de redención que salvaría a toda la humanidad, que llevaría sobre sus hombros, ¿verdad?, todo el pecado, llevaría sobre sí el pecado de toda la humanidad, de todo el mundo, cargando los pecados míos, y aún no había nacido. El peso era muy, muy grande. Y estaba padeciendo una presión tan grande que la Biblia nos dice y nos narra en Lucas que su sudor era como gotas de sangre. Y eso no es un detalle que pone el escritor para hacer más dramática la historia. Es porque realmente sudó gotas de sangre. Y existen estudios hoy en día que eso es posible, que puede ocurrir realmente. Y esto pasa cuando un cuerpo es sometido a una presión emocional más grande de lo que su cuerpo puede soportar. Un estrés tan grande que satura el corazón y empieza a latir muy fuerte, y empieza a latir fuerte. Y crea una presión tan grande que los pequeños capilares sanguíneos dice que explota y que por los poros se ven como gotas de sangre. Y hace unos años atrás, hace un tiempo atrás, personalmente, pues antes de casarme, estaba viviendo una situación personal en donde, no es por compararme con lo que vivió Jesús para nada, porque no llegaría al punto de soportar eso, pero sí al leer el pasaje venía a mi mente eso y decía, wow, yo no sería capaz de aguantar eso. Pero viví una situación personal delicada en donde yo me sentía de verdad que en la cabeza una presión fuerte, una presión que parecía que la cabeza se me iba a salir. Y yo atravesando eso, que decía, Señor, por favor, ayúdame. Recordando este pasaje, recordando ese momento, decía, yo, si hubiese tenido que ser yo el que ocupase ese lugar, no hubiese sido capaz de aguantar semejante cosa. Me hubiese levantado a la primera, me hubiese dicho, no, esto que lo haga otro, que esto no es para mí, yo no puedo soportar eso. Pero qué bueno que Dios eso lo sabía. Por eso ideó un plan perfecto. Y no hablamos de unos nervios, ¿verdad? A veces unos nervios de eso, que una entrevista de trabajo o un estrés porque te estás esperando un resultado médico o lo que sea. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de esas cosas, no, para nada. Hablamos de la presión que ejerce ese molino, esa prensa sobre la aceituna, que hace que salga todo el aceite puro, lo que realmente vale. Y Jesús en ese momento estaba así, siendo prensado para sacar el aceite bueno. Y podemos pensar, y me puedes llegar a decir, claro, es que cualquiera estaría en la situación de Jesús sabiendo lo que se le venía encima. Porque después de esto lo iban a arrestar, iba a recibir golpes, iba a recibir puñetazos, patadas, escupitajos, latigazos. Y los látigos que usaban en ese tiempo eran látigos que llevaban las puntas, clavos o lo que tuviesen, que se pegaban en la piel. Y cuando tiraban, arrancaban parte de la piel. Claro, ¿quién va a sufrir eso?
¿Quién va a soportar una corona de espinos en la cabeza? ¿Quién va a querer cargar una cruz? Normal que Jesús estuviese así. Ahora yo pregunto una cosa. ¿Creemos que Jesús es un cobarde? Él no tenía miedo a la agresión física. Él no tenía miedo a lo que luego iba a ocurrir. Él no tenía miedo a los latigazos. Él no tenía miedo a los puñetazos. Él no tenía miedo a las palabras que podían decir. Hermanos, no tuvo en más de una ocasión, oportunidad de que lo pudieran apedrear. ¿Y qué hizo? ¿Se fue corriendo? No, él aguantó de pie. Jesús no le tenía miedo a nada de eso. Jesús, permitirme esa expresión de esta manera, a lo que le tenía miedo era a la copa. A la copa. Lo que significa la copa, lo que simboliza la copa. Un símbolo de la ira de Dios. Por eso le dice, pasa de mí esta copa, ese trago amargo. Era tanto el pecado de la humanidad que la ira de Dios tenía que ser saciada, satisfecha. Y era la copa lo que a Jesús le hacía tremendo acongojarse, agonizar de esa manera. El Padre le estaba ofreciendo a su Hijo beber una copa de trago amargo. Jesús dice, aparta de mí, apártala. ¿Acaso no se puede hacer de otra manera? ¿No hay otra solución? ¿No hay otra alternativa que no tenga que ser así? Pero Él dice, no, hijo, es el plan divino desde antes de la fundación del mundo. Y ese fue el momento que salvó a la humanidad. Al decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y beber esa copa. En ese lugar, en Getsemaní, Jesús decidió morir a su propia voluntad. Hermanos, era Dios. Mira si puede haber llamado legiones de ángeles que le ayudasen. Pero Él decidió hacerse a un lado, como dice en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. En ese lugar, Jesús tomó esa decisión de hacer la voluntad del Padre. Y gracias a esa decisión, estamos tú y yo hoy aquí, en este lugar. Y gracias a esa decisión de decir, no, Padre, no es lo que a mí me agrada hacer, es lo que tú quieras hacer. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Estoy dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús? ¿A seguir el ejemplo del Maestro? Y no hablo de sufrir lo que sufrió, no. Estoy hablando de la obediencia. Estoy hablando de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer realmente tu voluntad. Aquello que te agrada a ti. Estoy dispuesto a seguir ese ejemplo. El ejemplo que nos ha dejado Jesús en este relato. No, hoy ya no voy a hacer esto porque no me apetece orar, no me apetece leer la Biblia, hoy estoy cansado, hoy no voy a tomar ese tiempo para ti, Señor, lo haré mañana, te daré
la hora de hoy, la hora de mañana, traeré 2 horas y así acumulamos horas al final de la semana y tenemos una lista muchas veces, ¿verdad? Que postergamos. Pero Jesús ahí nos dijo, bueno, espérate un momentito, Dios, que voy aquí a hablar con mis amigos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. No. Él dijo, Señor, si es por mí, yo quiero que pases esta copa, pero no quiero que sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Cada uno de nosotros estamos invitados por Dios a decir, no a mi voluntad, sino la tuya. Cada uno de nosotros, Dios nos invita a decir, no a mi voluntad, sino que Dios, yo quiero hacer tu voluntad y mi obediencia determina mi futuro. Mi obediencia determina mi futuro. Por eso te quiero invitar hoy a que si no tienes las fuerzas, no las encuentras, hoy en el Señor encontrarás esas fuerzas que estuvo en Getsemaní. Por medio de la oración, ¿sabes? Lucas creo que lo dice, que mientras más intensamente, o sea, más agonizaba, más intensamente era su clamor. Mientras más sentía esa agonía, más fuerte era el clamor. Y a veces nosotros cambiamos el orden y mientras más fuerte es la agonía, menos clamamos, menos oramos, porque creemos que como ya oramos, no nos escuchó y no hay una respuesta así de un chasquido. No, bueno, ya no vale la pena, no voy a orar porque no, parece como que no se está preocupando por mí. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Mientras más se intensificaba esa agonía, más intensamente clamaba el Señor. Y esa oración, fíjate, aparte de tener que pasar ese trago amargo, Jesús se sentía lejos del Padre. Y era la primera vez que se sentía así. La primera vez que escuchamos esas palabras de Jesús. Mi hermano, al obedecer a Dios, venció sus deseos, su temor, para así llegar a la victoria de la resurrección. Llegar a la victoria en medio de la oración, Él recibía esa fortaleza. Él recibía la fortaleza. Getsemaní fue necesario en Jesús. Y si fue necesario en Jesús, ¿cuánto más no lo va a hacer en nosotros? Para morir a nuestros deseos, para renunciar a los vicios, a los pecados, para renunciar a postergar cosas y decir una vez, Señor, aquí estoy, yo me rindo.